Streaming Channel presenta Los grupos delictivos más peligrosos de Latinoamérica, edición Colombia. Con el auge de las guerrillas fronterizas, ahora hay más grupos armados y peligrosos que antes. Sus luchas de territorio y poder han generado la militarización forzada de menores, además de un aumento en las cifras de secuestro y extorsión. Estas situaciones, ya habituales, son las que atemorizan a los campesinos de las zonas, provocando el desplazamiento de miles de civiles entre las fronteras de Venezuela y Colombia hacia ciudades del interior de Colombia, Ecuador y Perú. A continuación, les mostraremos algunos causantes de toda esta situación. Número 7. Las FARC. Este grupo ha sido uno de los más mediáticos de todos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han financiado su lucha política y militar a través del secuestro, la extorsión y su participación en el comercio de drogas. Su origen se remonta a 1966, cuando este grupo guerrillero forma su nombre. En este momento, el crecimiento del comercio ilegal de drogas estaba en auge. A mediados de los años 70, la guerrilla cambió sus reglamentos internos y comenzó a cobrar impuestos a los numerosos cultivadores de marihuana del sur del país, sembrando terror en la población. Este grupo no teme a las represalias, pues ha mantenido en cautiverio a diferentes personalidades políticas, como a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y el exministro Fernando Araujo. Que hicieron que estuviéramos vivos, que de alguna manera el mundo se enterara de lo que nos estaba sucediendo. Además de esto, se han atribuido varios asesinatos, como el del ex senador Jaime Lozada, así como también atentados como el de la Escuela Militar de Guerra, en 2006, al norte de Bogotá, donde resultaron heridos 14 militares y causaron destrozos multimillonarios en las instalaciones académicas, donde estudian soldados y civiles. Entre sus principales líderes destacan Manuel Marulanda Vélez, como el líder y fundador, Luis Alberto Morantes, alias Jacobo Arenas, y Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. En el año 2012, el grupo comenzó negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y los negociadores anunciaron el cese al fuego en junio de 2016. Por consiguiente, se llegó a un acuerdo final entre ambas partes en agosto de 2016. Actualmente las FARC se están desmovilizando a lo largo de Colombia. Sin embargo, aunque las FARC anunciaran su retiro de la actividad delictiva, no todos los miembros cumplen con el acuerdo y continúan con actividades criminales, actualmente llegando a operar junto a otros grupos. Número 6. Los Rastrojos. Este grupo surgió de la organización del narcotráfico del Cartel del Norte del Valle y se convirtió en una asociación criminal internacional sumamente poderosa en Colombia. Ellos aparecieron por primera vez en el año 2002 como el brazo armado de Wilber Varela, conocido como Jabón. Para este momento, Varela estaba peleando contra su rival del Cartel del Norte del Valle, Diego Montoya, alias Don Diego, y el ejército privado de Montoya, los Machos. De esta manera, el lugarteniente de Varela, Diego Rastrojo, reclutó a los primeros miembros y el grupo adoptó su nombre. Este grupo se diferencia de otras bandas criminales colombianas por no tratar de controlar cada parte de la cadena de distribución de droga. Ellos, en cambio, trabajan con alianzas estratégicas. Dichas alianzas los ayudan a tener mejor control y facilidades de logística. La organización se concentra mayormente en los departamentos del Valle del Cauca, así como también Antioquia, Bolívar, César, Chocó, Córdoba, Nariño, norte de Santander, Putumayo, Santander y Valle del Cauca. Adicionalmente, también han establecido presencia de narcotráfico en Venezuela y Ecuador. Aunque debemos decir que el grupo tuvo un declive en el 2012 con la caída de sus principales líderes. Javier Calle Serna, alias Comba, se entregó a Estados Unidos en mayo de 2012 y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, quien fue capturado el mes siguiente y extraditado a Estados Unidos en agosto de 2013 por cargos de tráfico de drogas.
La pérdida de estos jefes dejó al grupo sin un líder claro, lo que causó la pérdida de algunos miembros. Sin embargo, a pesar de su declive, el grupo ha seguido operando con núcleos más pequeños y localizados. En este sentido, los investigadores han descubierto pistas que evidencian que los rastrojos han experimentado un resurgimiento por el refuerzo de sus vínculos con Venezuela. En este sentido, este grupo volvió a causar un gran escándalo cuando en el 2019 salieron acusaciones que afirman que escoltaron a Juan Guaidó, presidente interino de la Asamblea Nacional de Venezuela, por los trechos de la frontera, en una operación secreta para acabar con el régimen que azota a su país. Así que, lejos de desaparecer, el grupo poco a poco se reorganiza para continuar con su cometido. Número 5. Los Puntilleros. Este grupo se presume que salió de la unión de los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta, dos organizaciones que nacieron tras la desmovilización y posterior fragmentación del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia en 2011. Se cree que bajo el mando de Oscar Mauricio Pachón Rosso, alias Puntilla, lograron dominar el control de los puntos estratégicos de la principal ruta del narcotráfico de los Llanos Orientales, la que inicia en el departamento del Meta hasta la frontera con Venezuela. Se cree que esta organización tiene presencia en 15 municipios de los Llanos, lugares como Villavicencio, San Martín, San José del Guaviare, mientras que los Libertadores del Vichada se ubican en Mapiripán y Puerto Carreño. A raíz de la captura de Puntilla a principios de 2016 y su posterior abatimiento en Medellín en 2018, su estructura jerárquica general cambió significativamente. El organigrama actual de los puntilleros consiste en un cabecilla principal que controla el grupo, un jefe de finanzas y un componente armado dedicado a la protección de las zonas estratégicas y del cobro de extorsiones. A pesar de su evidente debilidad tras lo sucedido con Puntilla, es poco probable que esta agrupación desaparezca, ya que los Llanos Orientales son una zona estratégica para el cultivo, procesamiento y transporte de cocaína hacia Brasil y Venezuela. Por lo tanto, es factible que los puntilleros se reorganicen, ya que, de acuerdo con las autoridades, Puntilla compró grandes extensiones de tierra en esa zona, donde además se asoció con los grupos de El Loco Barrera para controlar rutas de la mafia hacia Estados Unidos y Europa, para dar un crecimiento económico a su movimiento. Número 4. EPL. El Ejército Popular de Liberación, llamados los Pelusos por la Fuerza Pública, es un grupo que tiene como principal centro de operaciones la región fronteriza del Catatumbo, donde ha estado involucrado en actividades criminales transfronterizas como el tráfico de drogas, armas y contrabando de bienes. Este grupo nace en 1967 como expresión armada del Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista. Uno de los máximos líderes de la disidencia del EPL fue Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, quien, como señala el Inside Crime, fue su líder desde el 2005 y hasta octubre de 2015, cuando murió en una operación de las fuerzas públicas. Su sucesor fue Guillermo León Aguirre, alias David León, capturado el 15 de diciembre de 2016 en Medellín. El pasado 26 de septiembre, el ejército y la policía informaron sobre la muerte de alias Pácora, quien se desempeñaba como jefe de los Pelusos. En este sentido, la organización pasa por un momento incierto y por ello ha buscado alianzas con el ELN para mantenerse a flote. Este grupo ha sido responsable del desplazamiento de miles de civiles en la frontera colombo-venezolana gracias a sus enfrentamientos armados con otros grupos delictivos de la región. Actualmente se desconoce quién puede estar a cargo del EPL, aunque pudiera preverse una descomposición interna. Este tiene una tendencia a mantenerse en su fortín, donde llevan más de 20 años con el propósito de continuar con el narcotráfico. En este sentido, este grupo ejerce un control poblacional que se refuerza con la comunidad, lo que dificulta los operativos de la fuerza pública para atraparlos. Aunque persiste la incertidumbre respecto a su liderazgo, la desmovilización de las FARC representa una oportunidad para fortalecerse. El EPL ha buscado reclutar guerrilleros que no quieren participar en el proceso de paz,
con el fin de tomar pleno control criminal en los lugares que anteriormente las FARC controlaban, dándole un alivio al grupo para retomar la fuerza que en algún momento tuvieron. Número 3. Los Caparrapos. Conocidos también como el Frente Virgilio Peralta Arenas, es un grupo criminal vinculado al narcotráfico con presencia en los departamentos de Antioquia y Córdoba. Este grupo criminal inicia una disputa contra sus antiguos socios por el control de las rentas criminales provenientes del narcotráfico y la minería de oro que se producen en estos territorios. Los Caparrapos están involucrados en todas las etapas del narcotráfico de los departamentos de Córdoba y Antioquia, en la subregión del Urabá. Controlan la siembra de hoja de coca, su transformación en cocaína y el posterior envío de la droga a mercados internacionales. El grupo también estaría involucrado en la minería ilegal, una de las razones por las que se disputan municipios como Caucasia y el Bagre, con una larga tradición minera. El máximo responsable de los Caparrapos, hasta su captura en marzo de 2017, fue José Horacio Abello, alias 67. Por este motivo, fue sustituido por Emiliano Alcides Osorio Maceas, alias Pilatos o Caín. En la línea de mando también se encuentra Nicolás Gabriel Pantoja López, alias Caremalo, quien ascendió luego de la captura en Tarazá del segundo al mando, Jairo Olivares González, alias Ratón. En este sentido, las autoridades de Antioquia ahora se enfocan también en los Caparrapos, pues se les considera los más violentos del país. Muestra de eso, por ejemplo, fue lo que hicieron a finales del año pasado en Caucasia. En plena fiesta decembrina, a 2 días del Año Nuevo, lanzaron una granada contra una discoteca repleta y causaron heridas a 31 personas. Los Caparrapos han demostrado ser una banda que se adapta con facilidad, dispuesta a aliarse con nuevos grupos y mimetizarse dentro de estructuras más grandes. Prácticamente se dice que pueden ser el aliado de hoy, pero enemigos del mañana. Número 2. Disidencia del Frente Primero. Este es el grupo criminal más importante y poderoso del momento. Está conformado por exmiembros de la desmovilizada FARC y ya ha logrado generar alianzas con otros grupos criminales, además de tener presencia en varios estados al suroriente de Colombia y en las fronteras con Venezuela, Brasil y Ecuador. Este grupo comenzó su acción criminal en el 2016, con el objetivo de consolidar su poder en los departamentos de Meta, Guaviare y Vaupés. Esto ha incluido ataques con explosivos y hostigamientos contra la fuerza pública, reclutamiento forzado, extorsiones y amenazas contra la población civil. En abril de 2017 se formalizó su accionar criminal mediante una carta pública en la que expresó su descontento y rechazo por la traición del secretario de las FARC-EP e invitó a todo combatiente que se niegue a la paz a que se unieran a ellos. En este sentido, el grupo se ha enfocado en el control del narcotráfico, de la producción, movimiento y venta de drogas, lo cual les ha servido para aumentar sus ganancias vertiginosamente y para posicionarse rápidamente dentro del país como el grupo violento más poderoso. El Frente Primero cuenta con al menos 600 integrantes, entre los que participan Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, Néstor Gregorio Fernández, alias Iván Mordisco, Jenner García Molina, alias John 40, Luis Alfonso Liscano Guardón, alias Euclides Mora, los cuales fueron parte de grupos disueltos, por lo tanto, cuentan con mucha experiencia guerrillera. La disidencia tiene como una de sus principales bases de operaciones la vereda de Barranquillita, en Miraflores, la cual está fuertemente armada y patrullada por su ejército, convirtiendo esa vecindad en zona roja para sus habitantes. Este movimiento tiene una nueva e interesante dinámica que va por encima de los demás grupos criminales en el país, pues buscan obtener el control de las rentas criminales del territorio colombiano, por lo cual realizan alianzas con grupos de diferente índole para así crecer exponencialmente. De esta forma, tienen poca confrontación con las fuerzas públicas y la población civil. Además, cabe destacar que utilizan la debilidad estatal y la corrupción para ocultar su mecanismo. Debido a esto, el Frente Primero ha expandido su influencia a zonas donde antiguamente no habían llegado. Esto sostenido sobre la gran experiencia criminal que tienen sus líderes. Sin duda,
Este grupo está en camino a convertirse en el más fuerte de Colombia. Número 1. ELN. Llamado por sus siglas ELN, el Ejército de Liberación Nacional, es actualmente la principal organización guerrillera de Colombia. Opera en territorio colombiano y venezolano. Sus bases ideológicas se basaron en el nacionalismo marxista-leninista, pero ahora parece estar más involucrada en negocios como el narcotráfico, minería ilegal y contrabando, que en la lucha abierta contra el Estado colombiano. Su origen se remonta en los años 60, cuando Colombia estaba saliendo de un sangriento conflicto conocido como la violencia. Numerosos movimientos religiosos o estudiantiles estaban ganando fuerza en el país. Dichos movimientos constituirían el corazón del grupo guerrillero desde sus inicios. Una vez se organizaron, movilizaron la tropa a Simacota, un pequeño municipio en Santander, anunciando oficialmente su nacimiento en 1964. Al principio, el ELN fue una organización muy ideológica, que combinaba su perspectiva marxista-leninista con la teología de la liberación. Debido a esto, algunos de los más importantes miembros provenían de la iglesia, entre ellos Camilo Torres, un sacerdote que murió en su primer combate en 1966. Actualmente, el poderío del movimiento es muy grande, ya que abarca más de 16 de los 32 departamentos de las ciudades capitales de Colombia, incluyendo Bogotá. También han ganado un amplio territorio en la frontera con Venezuela debido a sus negociaciones con el régimen madurista. En cuanto a su estructura, se puede decir que tienen una organización piramidal en término político y horizontal en términos militares. Sin embargo, la centralidad existe solo para decisiones de alta envergadura, como por ejemplo las negociaciones con el gobierno, que son ejercidas por el Comando Central, integrado por las 7 figuras principales del movimiento. Hoy por hoy, su comandante en jefe es Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, quien es la mente maestra de las operaciones. Lo demuestran sus atentados que han tenido gran impacto internacional, tal como los ataques a oleoductos en Cubará, Boyacá, el desplazamiento masivo en el Chocó, donde 1.142 personas tuvieron que irse de la zona ante el temor generalizado y las amenazas recibidas por parte del ELN. A esto le agregamos los hechos del asesinato de Aulio Izarama Forastero y la masacre de Maguipayán, donde los hombres del ELN dispararon indiscriminadamente en un lugar en el que habían civiles, entre ellos ancianos y niños. Sin embargo, el ELN ha evolucionado en cuanto a su perspectiva, ya que el grupo se perfila para convertirse en el grupo criminal más poderoso del continente, después del Cartel de Sinaloa. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.